El asfalto de Buenos Aires servía. No era una metáfora, era una descripción literal de una siesta de enero en la que el sol, un disco blanco y furioso en el cielo lechoso, parecía decidido a derretir la ciudad hasta sus cimientos. El aire, denso y húmedo, se pegaba a la piel como un sudario caliente, y el rugido de los colectivos, el chillido de los frenos y el murmullo incesante de 1.000.000 de conversaciones se fundían en la sinfonía brutal y agotadora de la vida porteña. En medio de ese caos, deslizándose con una calma que contradecía la urgencia de su entorno, avanzaba don Arturo Gómez. A sus 60 y tantos años, Arturo no era un hombre que buscara la atención. Sentado con la espalda recta sobre su modesta jilera ESMA 110, una moto de obrero, fiel y machacada por los años, era una figura casi invisible en el torrente de metal y prisa. Vestía con la sencillez de quien ha dejado atrás la necesidad de impresionar, una remera de algodón gris, gastada en el cuello, que revelaba unos brazos delgados pero fibrosos, y unos pantalones de grafa oscuros, limpios y planchados con esmero. Su cabello era una mata de plata revuelta por el viento tibio, y su piel, curtida por décadas de sol en el puerto, tenía el color y la textura del cuero viejo. Sin embargo, lo que definía a Arturo no era su apariencia, sino su mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, observaban el mundo con una serenidad afilada, una paciencia forjada en el yunque de una vida de trabajo duro y principios inquebrantables. No era un hombre importante, ni un político, ni un empresario. Era la encarnación del ciudadano común, del tipo honesto que se había acostumbrado a caminar derecho en una sociedad que a menudo se torcía. Su cuerpo no mostraba lujos, pero la forma en que sus manos, nudosas y fuertes, se aferraban al manubrio de la moto, la manera en que anticipaba el movimiento imprudente de un taxista o el cruce intempestivo de un peatón, demostraban que no era un conductor cualquiera. Había una firmeza en sus gestos, una vigilancia que era parte de su naturaleza, quizás un vestigio de sus años como estibador en el puerto de La Boca, donde un segundo de distracción podía costar un miembro o la vida. La gente a su alrededor, atrapada en sus propios laberintos de calor y obligaciones, apenas lo notaba. Para ellos, no era más que un viejo en una moto, uno más entre miles. Pero no sabían que ese hombre, aparentemente frágil, albergaba una fuerza que no se veía a simple vista y un sentido del honor que no tenía precio. Arturo Gómez no era solo un jubilado cruzando la ciudad. Era el símbolo de una valentía silenciosa, la valentía de no arrodillarse ante la injusticia, incluso sabiendo que podía costarle caro. Mientras atravesaba la jungla de asfalto aquel día, no buscaba problemas. Solo cumplía con su rutina, quizás yendo a visitar a su nieto en Almagro, o a hacer las compras en el mercado del barrio. Pero el destino, en esa siesta infernal, le había preparado una prueba, una de esas que solo pueden superar aquellos que son firmes no por la fuerza de sus músculos, sino por la solidez de sus convicciones. Y eso, precisamente eso, era lo que diferenciaba a don Arturo de la mayoría. La ciudad de Buenos Aires, en esa hora pico de la tarde, latía con su ritmo más frenético. El sol castigaba sin piedad, suspendido en el cielo como una bola de fuego que quemaba a cualquiera que se atreviera a moverse bajo su imperio. Las grandes avenidas como la 9 de Julio o Corrientes eran ríos caudalosos de vehículos de todas las formas y tamaños. Las motos zigzagueaban entre los autos con una pericia suicida, los taxis se adelantaban unos a otros en una competencia feroz por el próximo pasajero, y los colectivos, esos gigantes ruidosos y coloridos, se detenían en cualquier lugar, creando embotellamientos instantáneos. El sonido de las bocinas era la banda sonora diaria, mezclada con el rugido de los motores y los gritos de los vendedores ambulantes que disputaban la atención de los transeúntes en las veredas. El humo de los escapes formaba una neblina densa y grisácea que hacía el aire más pesado, casi irrespirable. Este era el rostro de Buenos Aires, crudo, honesto, sin adornos. Un lugar donde tenías que estar alerta o te pasaban por encima. En las veredas, el ajetreo era igual de intenso. Los peatones intentaban cruzar las calles por cualquier hueco disponible entre los autos, algunos corriendo mientras se cubrían el rostro del polvo y el calor. Bajo sombrillas descoloridas, los puesteros ofrecían bebidas frías, sándwiches de milanesa y frutas cortadas que parecían un milagro de frescura en medio del caos.
Varios trapitos, los cuidacoches informales, se movían entre las sombras de los vehículos, buscando clientes potenciales con gestos de la mano a los conductores que buscaban un lugar para estacionar. Cada persona estaba inmersa en su propio mundo, en su propia prisa. Nadie parecía tener tiempo para el otro, como si los minutos solo alcanzaran para uno mismo. Esta ciudad no daba tregua. Los débiles eran aplastados, los fuertes debían seguir moviéndose. En medio de todo eso, don Arturo era parte de ese pulso que no se detenía. Avanzaba lento pero seguro en su moto, fundido con la multitud pero sin dejarse arrastrar por su histeria. Nadie le prestaba especial atención. Solo un hombre mayor en una moto chica, como miles de otros. Pero ahí residía la verdadera naturaleza de la ciudad. Cada persona guardaba una historia, y no todas eran visibles desde el exterior. Detrás del calor agobiante, detrás de los rostros cansados y apurados, Buenos Aires escondía momentos que podían cambiarlo todo. Y esa tarde, mientras miles de ruedas giraban sin cesar, nadie sabía que un encuentro inesperado estaba a punto de ocurrir, y que la ciudad entera sería su testigo. Mientras don Arturo cruzaba una de esas arterias principales, calientes y congestionadas en el corazón de Buenos Aires, de repente notó a varios policías parados al costado del camino. No parecían estar dirigiendo el tráfico ni ayudando a los ciudadanos. Estaban allí, plantados con una rigidez sospechosa, observando el flujo de vehículos. No había conos, ni carteles, ni ninguna señal que indicara un control vehicular oficial, un operativo en regla. Pero entre ellos destacaba una figura, la más notoria de todas, Marcos Cabrera. Un oficial de cuerpo robusto, con el chaleco reflectante ajustado sobre una panza prominente y la gorra ladeada con una arrogancia estudiada, como para dejar claro quién mandaba. Su rostro parecía relajado, pero sus ojos pequeños y astutos barrían cada vehículo que pasaba, como un depredador esperando a una presa distraída. Con un andar perezoso pero cargado de autoridad, Cabrera detuvo a un par de conductores. No hablaba mucho. Un simple gesto con la cabeza o un movimiento corto de la mano eran suficientes para que los vehículos se orillaran. No estaba claro a quién detenía ni por qué. Todo parecía una decisión del momento, basada en el instinto o, más bien, en el capricho. Entonces, la mirada de Cabrera se posó en una motoneta que avanzaba con calma. La Higuera es más negra, conducida por un hombre mayor, don Arturo. Sin pensarlo dos veces, Cabrera levantó la mano y le hizo una seña brusca para que se detuviera. A la derecha, maestro. Orillate, gritó su voz, áspera y poco amigable. Don Arturo, sin la más mínima intención de resistirse, se detuvo tranquilamente en la banquina. Aún no había preguntas, aún no había diálogo, solo un cruce de miradas que comenzaba a cargarse de tensión. La mirada de alguien acostumbrado a abusar de su autoridad se encontró con la mirada de alguien a quien no se podía engañar fácilmente. En medio del bullicio de los vehículos que seguían su camino, la atmósfera en ese punto se sintió diferente. Los que pasaban empezaron a mirar de reojo. Algunos motociclistas redujeron la velocidad, curiosos. Pero para Cabrera, esto era solo rutina. No sabía con quién se estaba metiendo. Solo veía a un viejo con ropa sencilla, la imagen perfecta de un ciudadano común, fácil de presionar. Se acercó con confianza, sus pasos lentos pero llenos de soberbia. Pero no sabía que detrás de esa figura aparentemente ordinaria se encontraba un hombre que no estaba dispuesto a que le pisotearan la dignidad. Aún no se habían dicho muchas palabras, pero el aire ya estaba caldeado. Y por la forma en que lo miraba, don Arturo supo que esto no era un control de rutina. Era el comienzo de algo mucho más grande. Con la mano izquierda apoyada en la cintura y el pecho inflado, Cabrera se acercó a don Arturo, que ahora esperaba de pie, sereno, junto a su moto. El policía corpulento lo miró con desconfianza, como si solo por su apariencia ya hubiera decidido que el hombre frente a él era culpable de algo. Sin preámbulos, sin una sonrisa, sin presentarse ni explicar el motivo de la detención, soltó con voz de mando: «Documentos del vehículo, por favor». «¿Y el registro?». «Rápido».
Su tono era pesado, cargado de presión. No era una orden legal, sino un acto de intimidación. Don Arturo, que desde el principio había mantenido la calma, no se dejó provocar. Con movimientos lentos pero firmes, abrió el pequeño compartimento debajo del asiento de su moto y sacó la cédula verde. Se la entregó sin dudar. Sus ojos miraban directamente al oficial, sin una pizca de miedo. Cabrera tomó el documento y lo examinó con una expresión fingida, como si buscara un error, como si esperara encontrar una falla. Pero la cédula estaba en regla. Los datos coincidían, no había ningún problema. Sin embargo, Cabrera no estaba satisfecho. ¿Y el registro de conducir?, preguntó secamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Esta vez, don Arturo guardó silencio por un momento. Su mano volvió a buscar en el compartimento, pero luego se detuvo. Parpadeó lentamente y miró a Cabrera con total honestidad. El registro me lo olvidé en casa, oficial. Se me pasó por completo. La frase fue dicha con un tono tranquilo y sincero. No era una excusa, no era una mentira, sino el reconocimiento de un descuido, hecho con la frente en alto. Pero para alguien como Cabrera, esa confesión no era algo para tratar con sensatez, sino una oportunidad para presionar aún más. De inmediato, el rostro de Cabrera cambió. No por preocupación, sino porque sintió que había encontrado una ventaja. Una sonrisa torcida, desagradable, llena de insinuaciones deshonestas, se dibujó en sus labios. Abuso es una infracción grave, señor. Si no tiene el registro, hay que labrar el acta. Pero, bueno, siempre podemos arreglarlo de buena manera, dijo, mientras golpeaba suavemente la cédula verde en la palma de su mano. Esa frase era un clásico en las calles, un código conocido por todos. No era una advertencia, ni una reprimenda. Era el preámbulo de una coima. Pero don Arturo no reaccionó como Cabrera esperaba. No había un rostro de pánico, ni un gesto de querer arreglar en el lugar. En cambio, miró fijamente a Cabrera, como si estuviera midiendo la intención y la calidad moral de su oponente. Y por la forma en que se mantenía erguido, por el brillo en sus ojos, estaba claro que don Arturo no era el tipo de ciudadano que se dejaba amedrentar tan fácilmente. El oficial Cabrera se acercó un poco más. Su cuerpo corpulento casi bloqueaba la luz del sol que llegaba a don Arturo. Con un estilo falsamente amistoso pero lleno de astucia, bajó un poco la voz, como si quisiera ofrecer una salida más fácil. Mire, hagamos una cosa, susurró, mirando a ambos lados. ¿Para qué hacerse tanto lío con la multa? El juzgado de faltas mejor lo solucionamos acá. Nos conviene a los dos, ¿no le parece? La frase no necesitaba más explicaciones. Todos sabían lo que significaba. Agitó la cédula verde en su mano como un cebo, esperando que don Arturo sacara algunos billetes sin hacer más preguntas. Este era el rostro de un agente que abusaba de su cargo. Ya no era un servidor de la ley, sino un extorsionador con uniforme en medio del calor de Buenos Aires, con el sudor corriéndole por la frente y el polvo flotando en el aire. La acción de Cabrera era una imagen perfecta de la corrupción disfrazada de formalidad. Sin embargo, a quien enfrentaba ese día no era un ciudadano común que pudiera ser intimidado. Don Arturo lo miró directamente, sin el menor atisbo de miedo. Sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, y sabía que darle dinero a un individuo así solo perpetuaría la cadena de injusticia que atrapaba a la gente humilde. Disculpe, oficial, dijo con un tono neutro pero lleno de firmeza. Es verdad que no traje el registro. Y estoy dispuesto a aceptar la sanción que corresponda según la ley. Pero si usted me está pidiendo plata sin un procedimiento oficial, no se la voy a dar. Su voz no fue fuerte, pero golpeó los oídos de Cabrera como un martillo. Porque detrás de esa simple frase había algo cada vez más raro, integridad. Una postura que no se podía comprar con un sobre, que no se podía doblegar con miedo. Don Arturo se negaba, no por ganas de discutir, sino porque sabía que si cedía ese día, lo correcto nunca tendría un lugar donde afirmarse.
Cabrera se quedó callado por un instante, sus ojos se entrecerraron, su sonrisa desapareció. No esperaba que lo desafiaran. Menos aún por un anciano que parecía no tener ningún poder. Estaba acostumbrado a tratar con conductores que entraban en pánico, que abrían la billetera a toda prisa, que preferían pagar para irse rápido. Pero esta vez era diferente. Algo le molestaba en el pecho, no por miedo, sino porque su ego había sido herido. Se sintió menospreciado, y eso hizo que su ira comenzara a subir lentamente. Intentó reírse del rechazo, como si no le importara, pero su rostro no podía ocultar la humillación. Porque Cabrera sabía que no era su dinero lo que había sido rechazado, sino su persona. Su carácter corrupto había sido leído y rechazado de plano por alguien a quien consideraba débil. Y para alguien que abusa del poder, un rechazo así es una bofetada dolorosa. Al ver la actitud inquebrantable de don Arturo, Cabrera intentó mantener el control de la situación. Se hizo el relajado, apoyando las manos en la cintura, tratando de demostrar que él todavía tenía el control total de esa calle. Pero don Arturo no le dio espacio para ese tipo de juegos. Dio medio paso hacia adelante, poniéndose a su altura, sin miedo. Si esto es un operativo oficial, quiero ver la orden de servicio. Muéstreme el fundamento legal, donde está el mandato oficial, quién es el responsable a cargo, dijo en voz alta. Su voz cortó el ruido del tráfico, fue firme, clara y apuntó directamente al corazón del problema. No solo estaba cuestionando un procedimiento, sino la integridad detrás del uniforme que llevaba Cabrera. Y ahí comenzó el primer acto de resistencia, no con violencia, sino con el coraje de preguntar lo que era debido. Cabrera tartamudeó al instante, no físicamente, sino en su actitud y en su lógica. No esperaba que este viejo conociera los procedimientos. Normalmente, la gente agachaba la cabeza, se resignaba o incluso pedía disculpas sin que se lo pidieran. Pero esto era diferente. Don Arturo no solo conocía sus derechos, sino que sabía cómo expresarlos con precisión. Cabrera desvió la mirada por un momento, fingiendo buscar algo en el bolsillo de su chaleco, y luego dijo vagamente, «Pero, ¿qué dice, hombre? Esto es un control de rutina, lo hacemos siempre. La orden está en la comisaría. Actuamos por orden de un superior». Eran palabras vacías. Retórica barata. No mostró ninguna prueba. Solo una excusa ensayada por la rutina de la opresión. Pero para don Arturo, tonterías como esa no se podían dejar pasar. Lo miró más profundamente, su voz seguía tranquila, pero era penetrante. Si no puede mostrar una orden de servicio, entonces esto no es un control, es una extorsión. El rostro de Cabrera comenzó a enrojecer, no por vergüenza, sino por sentirse acorralado por la verdad. Alguien como él no estaba acostumbrado a ser confrontado con palabras honestas. Estaba más acostumbrado al miedo, a las billeteras que se abrían antes de que las bocas hablaran. Pero hoy se había topado con alguien que no solo entendía sus derechos, sino que también tenía el valor de exigirlos. Varios conductores que observaban desde lejos comenzaron a acercarse, fingiendo detenerse al costado del camino para ver qué pasaba. Sus miradas iban y venían entre Cabrera y don Arturo, y lentamente, la atmósfera cambió. Lo que había sido diseñado como un coto de caza para la coima ahora se estaba convirtiendo en un escenario de verdad expuesta. Y en medio de la ruidosa avenida de Buenos Aires, un anciano se mantenía erguido, obligando a un agente uniformado a responder una simple pregunta: ¿dónde está tu orden de servicio? Cuando la petición de don Arturo sobre la orden de servicio no obtuvo una respuesta con pruebas válidas y, en cambio, provocó que una multitud de curiosos comenzara a prestar atención, Cabrera perdió el control de su pequeño escenario de poder. Él, que estaba acostumbrado a dominar con presión y amenazas, ahora se sentía arrinconado por un anciano que no tenía rango, ni armas, pero sí el coraje de luchar con la verdad. Las palabras de don Arturo: «Si no hay orden de servicio, esto es una extorsión», resonaban en los oídos de Cabrera, hiriendo su frágil orgullo. Su rostro, antes relajado, se tensó. Las venas de su cuello se marcaron y su mirada ardía de ira.
No era por la vergüenza de haber sido descubierto en su mentira, sino porque el poder que solía ejercer ahora era desafiado abiertamente, frente al público. Sin previo aviso, sin ninguna razón lógica, Cabrera lanzó su mano. El primer puñetazo impactó en el rostro de don Arturo, seguido de un empujón violento que hizo que el cuerpo del anciano se tambaleara hacia atrás. Varios ciudadanos que estaban cerca se sobresaltaron. Algunos incluso gritaron, pero nadie estaba lo suficientemente cerca como para detenerlo. Cabrera no se detuvo. Lanzó una patada al abdomen de don Arturo, y luego otra a su hombro. El abuelo cayó. Su rostro golpeó contra el asfalto duro. La sangre comenzó a brotar de su sien, manchando la remera gris que llevaba. Pero a pesar de que su cuerpo era golpeado, la luz en sus ojos no se apagó. No lloró, no se quejó. Solo mantuvo una mirada silenciosa, fría y llena de advertencia. Porque lo que había sido golpeado ese día no era solo un cuerpo mayor, sino el honor de un hombre que no se vendía por miedo. La multitud creció. Varios conductores comenzaron a grabar con sus celulares. Otros gritaban, exigiendo a Cabrera que se detuviera. Pero en su furia, Cabrera ya había perdido la razón. Ya no era un agente del Estado, sino un arrogante humillado por la honestidad, que respondía con violencia. Pensó que la violencia podía someter la dignidad, como siempre. Pero esta vez era diferente. Don Arturo, con el cuerpo cubierto de sangre y la ropa rota, se incorporó lentamente, apoyándose con una mano. No contraatacó. Todavía no. Pero por la mirada en sus ojos, todos supieron que esto no había terminado. Y Cabrera, en su ceguera, no se dio cuenta de que acababa de cruzar un límite que nunca debería haber tocado. En medio de las heridas y la sangre que le corría por el rostro, don Arturo no reaccionó a ciegas. Se sentó en el asfalto, con una rodilla flexionada, apoyando su cuerpo que había sido sacudido. Su respiración era pesada, no por debilidad, sino porque estaba conteniendo una ola de furia que comenzaba a hervir en su interior. Miró a su alrededor. Los ciudadanos se acercaban. Varios apuntaban con sus cámaras. Algunos parecían preocupados. Pero ninguno era capaz de detener a Cabrera, que todavía estaba de pie, arrogante, amenazando y señalándolo con el dedo. Y fue precisamente ahí donde Cabrera cometió su último error. Subestimó a un hombre que no devolvía los golpes apresuradamente. No se dio cuenta de que el silencio de don Arturo no era una señal de rendición, sino una última advertencia. Con un movimiento lento, don Arturo se levantó del suelo. Su cuerpo se irguió, a pesar del polvo y la sangre. Y por la forma en que se puso de pie, todos pudieron sentir que algo había cambiado. Su mirada ahora era fría, afilada, sin el menor temblor. Su mano derecha se cerró lentamente en un puño. Cabrera retrocedió medio paso. Su instinto le advirtió del peligro, pero ya era tarde. En un instante, don Arturo lanzó un único y certero puñetazo que impactó directamente en el rostro de Cabrera. No fue un golpe cualquiera. No era el movimiento de un aficionado. Era el golpe de alguien que alguna vez supo cómo pelear. El sonido del impacto fue seco, acompañado por un crujido, y la sangre brotó inmediatamente de la nariz de Cabrera, como una explosión de ira contenida. El policía corpulento se tambaleó, su cuerpo perdió el equilibrio y su expresión quedó en blanco. Incrédulo. No solo había sido golpeado físicamente, sino que estaba conmocionado por la realidad de que su poder acababa de ser quebrado de un solo golpe. La multitud estalló en un griterío. Algunos exclamaron sorprendidos. Otros vitorearon, sin poder creer lo que acababan de presenciar. Un abuelo que momentos antes era golpeado sin piedad ahora se erigía como una figura inquebrantable. Cabrera cayó de rodillas. Con las manos se cubría la nariz, que sangraba abundantemente. Su rostro no solo expresaba dolor, sino pánico, humillación y miedo. Comenzó a darse cuenta de que quien estaba frente a él no era simplemente un viejo, sino alguien más peligroso que cualquiera que hubiera enfrentado antes,
un hombre honesto al que habían herido demasiado. Y por primera vez, la voz de Cabrera desapareció de la calle. Lo único que quedaba era el sonido de la respiración agitada de don Arturo y la mirada de cientos de pares de ojos que eran testigos de una retribución que nunca hubieran imaginado. Cabrera aún no había logrado ponerse de pie cuando don Arturo comenzó a avanzar. Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba en la mente de todos los que observaban. No había duda en su rostro. Solo una determinación que no admitía réplica. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y sangre, pero cada uno de sus movimientos parecía más fuerte que el anterior. Frente a la multitud, que permanecía en un silencio helado, se paró justo delante del cuerpo de Cabrera, que seguía en el suelo. Con una mano, don Arturo agarró el cuello de la camisa del uniforme. Con la otra, sujetó el cinturón en la espalda de Cabrera. Y entonces, en un movimiento que desafiaba la lógica de su edad y su apariencia física, don Arturo levantó el cuerpo de Cabrera en el aire. Lentamente. Con firmeza. Sin vacilar ni un centímetro. Gritos y exclamaciones de asombro estallaron entre los espectadores, que no podían creer lo que veían. Un hombre mayor, que minutos antes había sido golpeado sin piedad, ahora levantaba el cuerpo de un policía corpulento por encima de su cabeza. Cabrera se retorcía, intentando liberarse, pero la fuerza detrás de las dos manos de don Arturo era insuperable. Era como si toda la ira que había acumulado, no solo por él mismo, sino por todos los ciudadanos que alguna vez fueron oprimidos, insultados y extorsionados por un falso poder uniformado, hubiera explotado en un acto imposible de olvidar. Las cámaras de los celulares grababan cada segundo. La gente gritaba, vitoreaba, algunos incluso se quedaron sin palabras. Estaban presenciando algo que iba más allá de la venganza. Era la reivindicación de la dignidad, llevada a cabo no con rencor, sino con una valentía absoluta. Don Arturo sostuvo el cuerpo de Cabrera en el aire durante unos segundos, y luego, lentamente, lo bajó al suelo. No lo dejó caer brutalmente, pero sí con la fuerza suficiente para que el mensaje quedara claro: no sos más que nadie. Cuando el cuerpo de Cabrera tocó el asfalto, no solo se derrumbó su físico, sino que toda su falsa autoridad quedó destrozada. Ya no era un policía respetado, sino una figura humillada que acababa de ser elevada al cielo y arrojada a la tierra por las manos de la justicia popular. Don Arturo permaneció de pie sobre el asfalto. Su cuerpo quieto, su pecho subiendo y bajando, mientras todos los ojos se centraban en él, no con lástima, sino con un respeto nacido de un coraje excepcional. Y en medio del calor de Buenos Aires, una nueva historia se escribió en esa calle. No con armas, no con rangos, sino porque un hombre se atrevió a decir basta. El cuerpo de Cabrera yacía débilmente sobre el asfalto, su respiración agitada, sus manos temblando mientras intentaba ocultar una vergüenza que ya era evidente para todos. Su uniforme estaba desordenado, su rostro magullado y ensangrentado. Pero no era eso lo que más le dolía. Lo que lo apuñalaba más profundamente era la mirada de decenas de pares de ojos que ahora lo veían sin ningún respeto. Ya no era un representante de la ley, sino un símbolo de la arrogancia derrotada por la verdad. A su alrededor, la gente comenzaba a acercarse. Algunos vitoreaban, otros lo insultaban, y no pocos grababan con sus celulares mientras gritaban: así se hace, viejo, o al fin uno que se anima. Esos gritos no eran solo una celebración de la victoria de don Arturo, sino una liberación del miedo que durante tanto tiempo había silenciado a muchos. Cabrera, que siempre había intimidado con su cargo, ahora solo podía bajar la cabeza. Su voz tembló cuando finalmente se arrodilló y dijo en voz baja: «Perdón, señor, me equivoqué. Le pido perdón». Su llanto estalló, no por las heridas físicas, sino por la destrucción de la dignidad que había construido sobre una máscara de poder. Sus lágrimas cayeron, mezclándose con el sudor y el polvo de la calle, como testigos de que el poder mal utilizado nunca dura mucho. Don Arturo no dijo nada. Simplemente se quedó de pie, mirando a Cabrera con una expresión neutra, sin rencor. Porque para alguien que valora el honor, la verdadera victoria no es cuando el enemigo cae,
sino cuando la verdad se mantiene inquebrantable. Y ese día, la verdad se erigió en medio de la avenida, firme, dura y ya imposible de silenciar. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero la historia ya se había extendido. Los vídeos del incidente se viralizaron en las redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación en los cafés, en los grupos de WhatsApp e incluso en las noticias de la tarde. El nombre de Don Arturo empezó a ser mencionado, no como una víctima, sino como un símbolo, un emblema del coraje del ciudadano común contra la injusticia. En medio de la dureza de las calles de Buenos Aires, un solo evento cambió la perspectiva de muchas personas. La firmeza, el coraje y la verdad, si se sostienen con fuerza, pueden hacer temblar a cualquiera, incluso a aquellos que se sentían por encima de la ley. Y al final, quien ganó no fue solo Don Arturo, sino todas las personas que hasta ahora habían elegido el silencio y que, a partir de